Generales, el curso que ya lo han realizado, ya saben de qué se trata, ¿no? Semiología, estudio de síntomas y signos de la enfermedad. Curso básico, ¿no? Indispensable para el desarrollo de la carrera de medicina, porque para eso somos médicos nosotros, para poder ayudar a nuestro paciente. ¿De qué manera lo ayudamos? Conociendo pues, su enfermedad. ¿Cómo la conocemos su enfermedad? A través de síntomas, de conocer los síntomas y signos de la enfermedad. Síntomas, molestias subjetivas, lo que el paciente refiere y que de repente nosotros no podemos objetivar, ¿no? ¿Qué nos refiere el paciente? Nos refiere dolor, ¿no? De repente prurito, náuseas, mareos, en fin, y eso nosotros no vamos a poder ver, no tenemos que confiar y obtener la mayor cantidad de datos que el paciente pueda darnos con respecto a ese síntoma. Los signos, sin embargo, es algo que sí podemos observar, medir, cuantificar, ¿no? Es algo objetivo, ¿no? Por ejemplo, medir la presión arterial, tomar la temperatura, auscultar un soplo, auscultar un crepitante en el pulmón, mirar, ¿no? La ictericia, la anemia, la cianosis, en fin, palpar un tumor, ¿no? Palpar una masa, en fin, entonces esos son signos, manifestaciones objetivas o físicas. Y síndrome, la agrupación de estos síntomas y signos, ¿no? Pero cuando llegamos, ya también habíamos mencionado, cuando llegamos al diagnóstico del síndrome, estamos haciendo, recién hemos subido una gradita, ¿no? Porque este síndrome puede tener diferentes causas. Entonces, la idea es que nosotros, con la historia clínica, con todos los datos de la historia clínica, una vez que hemos llegado, lleguemos a este diagnóstico por síndromes y posteriormente hagamos uso también de exámenes de laboratorio basados en lo que hemos encontrado y llegamos al diagnóstico de enfermedad. Cuando llegamos al diagnóstico de enfermedad ya tenemos causa específica, ¿no? La enfermedad tiene características propias. Cuando llego al diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad por neumonía, ya estoy acá en capacidad de darle un tratamiento específico a mi paciente, ¿no? Para curarlo. No siempre voy a llegar a un diagnóstico en el que pueda yo curar a mi paciente, pero siempre hay alternativas, ¿no? Yo voy a dar un tratamiento paliativo o simplemente voy a acompañar a mi paciente, porque eso es también una función importantísima de nosotros como médicos. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra arma? Nuestro instrumento fundamental para trabajar, para poder hacer este diagnóstico, la historia clínica. Ya ustedes, todos han realizado historia clínica, ¿no? Alguien no ha hecho ningún historia clínica. Entonces ya se han enfrentado también a algunos problemas en cuanto a la realización de la historia clínica. Bueno, la historia clínica, sea física o sea electrónica, es el instrumento más importante para nosotros. Y es un documento médico, científico, económico, legal, humano, en fin. Entonces, hay que darle la relevancia, la importancia. Ustedes han visto en los hospitales del ministerio, sobre todo que todavía no tenemos historia clínica electrónica, esas historias están cochinas, están con la letra ilegible, ¿no? Rotas, ¿no? Entonces, no es la forma de llevar una historia clínica. Una historia clínica en un momento dado, de repente nos puede salvar de un problema legal muy serio. Entonces, hay que hacer bien la historia clínica, con letra legible, nada, todo lo que necesite hacerse con la historia clínica. El realizar la historia clínica, ¿no? En serio, yo entablar la conversación con el paciente, es el primer paso para tener una buena relación o construir la relación médico-paciente. También esto es la base de nuestro quehacer como médicos. Ustedes van a hacer su investigación en inteligencia artificial y yo les aseguro que no van a encontrar nada que sustituya la relación médico-paciente. Esta la construimos desde el primer momento que tenemos el contacto con el paciente. Desde que el paciente entra a nuestra consulta o desde que nosotros entramos a la aplicación y vemos al paciente hospitalizado, que entra a la emergencia, en fin, ¿no? Entonces, es muy importante que desde el comienzo establezcamos una relación adecuada con nuestro paciente, desde el saludo, ¿no? Saludando, presentándose, preguntándole su nombre, ¿no? Y preguntándole, interesándonos por lo que el paciente, por el motivo por el que viene el paciente, lo que necesita, en fin, ¿no? Lean por favor estas etapas de las guías de Calgary, es importante, ¿no? Que ustedes sepan enfrentarse a sus pacientes. Yo siempre veo que son grupitos, que van los grupitos de 5 y es 1 o 2 los que hablan, ¿no? Y los demás no, están anotando, no, ¿ya? O túrnense yo voy a preguntar los datos de la afiliación, tú vas a preguntar el tema actual, yo voy a preguntar antecedentes, en fin.
pero todos, ¿no? Y complementen. Tampoco no lo van a abrumar al paciente, pero traten de conversar con el paciente les escuche, que sepa que ustedes están interesados en su problema, que no es solamente un objeto para obtener todos los datos y para que ustedes cumplan con hacer su historia clínica, no. Entonces hay que interesarse en nuestro paciente. Entonces, léanlo, por favor, analícenlo. Estas son algunas recomendaciones para ya la elaboración de la historia clínica, ¿no? Porque las partes de la historia clínica, eso ya lo han hecho, ¿no? Cuando preguntan al paciente, tienen que preguntar sobre la afiliación, la enfermedad actual, los antecedentes, llegar a la revisión por sistemas, el diagnóstico, el examen físico, ¿no? Entonces, todo. Eso es solamente algunas recomendaciones que voy a hacer. Entonces, en cuanto a eso, pues dejar que el paciente exponga libremente sus molestias, ¿no? A veces hay pacientes que son muy silenciosos, entonces hay que intervenir, ¿no? Para preguntarle, hacer preguntas dirigidas, escuchar con atención e impasibilidad benévola. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nosotros que tener también un adecuado manejo de nuestros gestos, ¿ya? No, pues, imagínense, ¿no? Que el paciente les haga una confidencia sobre de repente su vida sexual o sobre algo y ustedes abran los ojos así y se escandalicen y no, ahí se corta la relación, la confianza que tiene el paciente con nosotros. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro lenguaje no verbal, ¿no? O sea, por eso es impasibilidad benévola. Tratar de hacerlo sin prisas, ya está bien, pero no solamente tenemos de 9 a 11 psicología y nada más. Pero ustedes tienen tiempo todavía. Ahorita no están, es cierto, con otros cursos, pero creo que pueden regresar en otro momento al hospital, un fin de semana, un sábado, hay que hacer un poco de sacrificio, ¿no? Y sentarse con su paciente y hacerlo, ¿no? Sin prisa, sin nada, y hacer una buena historia. Entonces, eso depende de ustedes, no solamente es en las horas académicas. Hacer las preguntas con orden lógico y llaneza de lenguaje, es decir, que tenemos que utilizar un lenguaje que el paciente nos va a entender. No va a ser el mismo para todos. Todos han estado en el seguro, en el INSS, entonces no es lo mismo que yo trate pues a un obrero de chacra, ¿no? Un paciente que trabaja en una chacra en las alturas y que viene a atenderse en el hospital Odoño Delgado, no le voy a hablar de la misma forma que le dirigiría o la forma en que yo le haría las preguntas a un profesor jubilado del Seguro Social, de repente, ¿no? Entonces no estoy hablando de discriminación, ojo, sino estoy hablando de utilizar un lenguaje que sea apropiado para los dos, para que me pudieran entender. Entonces, esto es la mesa de lenguaje, ¿no? Y siempre tenemos que dar nosotros una sensación de seguridad. Entonces, esta relación, cuando ustedes establecen una buena relación médico-paciente, es importante porque primero van a lograr que el paciente confíe en ustedes y les diga la verdad de todo, ¿no? Y eso, si ustedes tienen datos fidedignos, pues van a tener mayor probabilidad de llegar a un buen diagnóstico, ¿no? En segundo lugar, van a hacer que el paciente les obedezca, porque si el paciente confía en ustedes y sabe que ustedes le van a hacer su diagnóstico, le van a dar un tratamiento adecuado, el paciente va a cumplir. Si le dicen, usted tiene que tomar este medicamento y este medicamento a tales horas, tiene que hacer tal dieta, tiene que evitar esto, hacer esto, el paciente les va a obedecer, porque confía en ustedes, porque han establecido una buena relación médico-paciente. Entonces eso va a favorecer la atención de su paciente y además conseguimos que el paciente y los familiares valoren. Entonces a mí es una satisfacción personal porque se está valorando nuestro trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de este valor importantísimo que debe ser inherente, innato, ¿no? La empatía, ¿no? No todos no tenemos la misma facilidad para ser empáticos con las personas, ¿no? Y si uno ya sabe que no lo tiene, entonces hay que desarrollarlo. Y también es un valor que tiene que desarrollarse y que es inherente, ¿no? O sea, todos los médicos debemos tenerlo, porque estamos trabajando con vidas humanas. Nosotros no estamos trabajando, no estamos detrás de un escritorio haciendo papeles, haciendo trámites, no. Estamos trabajando con vidas humanas y estamos teniendo el contacto con el paciente de repente en el momento más vulnerable de cuando siente que su vida está en peligro. Entonces es una situación muy tensa, muy especial para el paciente y ahí estamos nosotros. Entonces por eso tenemos que ser empáticos. ¿Qué es empatía? El intento de ponerse en el lugar de la otra persona. Un valor, una actitud, una habilidad, lo que es la quintesencia del arte de la medicina. Entonces, siempre les digo que están en la emergencia, en la consulta, a veces los pacientes pueden ser un poco irritables, desesperados, pero imagínense pues que su papá, su mamá, su abuelita, su hermano, que son ustedes mismos. Entonces, tratémonos como nos gustaría que nos traten a nosotros.
Nuestro objetivo siempre es prevenir y curar las enfermedades y no juzgar las actitudes morales. Cuando el paciente viene a nosotros, nos olvidamos de su orientación sexual, de su raza, de su nacionalidad, de todo. ¿Ya? Todo queda a un lado y simplemente es un ser humano que viene a nosotros por ayuda y nosotros, el profesional, le vamos a darle ese ayuda. Algunos tipos de pacientes que seguramente ya se han encontrado, ¿no? Que han hecho historias clínicas y bueno, o sea, encontramos un paciente ansioso, de repente que está con miedo, que piensa que ya el síntoma que tiene es un sinónimo de que se va a morir o de que se va a quedar dañado para toda su vida. Entonces, es un poco complicado actuar frente a estos pacientes. ¿Qué nos recomiendan? Nos recomiendan atenderlos si es posible, ¿no? Atenderlos lo más pronto posible. No siempre va a ser, vamos a poder hacerlo, porque si es una emergencia y tengo pues antes un infarto, una hemorragia, tengo que atender primero la emergencia. La emergencia se atiende primero, es el orden de prioridad. Pero si es posible que yo lo pueda hacer pasar antes, ese paciente que es muy ansioso, bueno, lo podemos hacer. Cuidar la comunidad. Ese paciente sí está pendiente de nuestra cara. ¿Ya? Si ustedes les va a decir, este es mi resultado, doctor, y tú, ¡ah! No, ya, lo mataron al paciente. ¿Ya? Entonces, tener cuidado con la comunicación no verbal. Dar la información al paciente de manera clara y concisa, ¿no? Para que no estén pensando otras cosas ni nada, ¿no? Y bueno, utilizar algunas técnicas de distracción, relajación. El paciente con depresión también es un paciente que lo tenemos diariamente, ¿no? De los pacientes hospitalizados, ya ustedes también han visto, hay pacientes con enfermedades crónicas, a veces terminales, ¿no? Los pacientes renales, por ejemplo, que están en diálisis, ¿no? Los pacientes con cirrosis hepática, con insuficiencia cardíaca, terminal. Esas enfermedades crónicas, terminales, usualmente, en la mayoría, van acompañadas de depresión. Ese tipo de depresión es pues triste, ¿no? Pérdida de interés, de placer. Entonces acá también tenemos que ser muy empáticos, ¿no? Y hacer preguntas específicas y hay que considerar todas las características de nuestro paciente, su estado sociocultural, porque a veces sumado a esa enfermedad crónica, ¿no? Con muy mal pronóstico, hay abandono de la familia y hay otra serie de problemas, falta de recursos económicos, entonces todo eso juega en el paciente. Tenemos que ser empáticos con esos pacientes. Otro tipo de pacientes son pacientes silenciosos que tienen que sacarle las cosas con cucharita, ¿no? O que está mal geniado porque ya no quiere, ya le hicieron la historia 200 veces, ya se me fue la emergencia y ¡ay, otra vez! ¿No? Entonces hay que saber manejar la situación, ¿no? Explicarle, si es muy callado, explicarle que es necesario que nos diga las características del síntoma, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo le vamos a poder saber mejor por qué le está molestando, ¿no? Por esa molestia que lo expliquen, ¿no? Cuando el paciente le hablan bonito, sí, el paciente les responde, les colabora con el trabajo, ¿no? Y bueno, pues tener mucha paciencia. Ese tipo de paciente también es muy frecuente, ¿no? Ahora sobre todo por las redes, ¿no? Porque el paciente ya cumplió todos sus síntomas, él ya sabe que tiene, ¿ya? Y viene a la consulta y le dice, doctora, sí, ¿sabe qué? Yo ya tengo esto y por favor recéteme o pídame este análisis. Entonces es complicado, ¿no? Acá a veces hay que ceder un poquito y bueno, tratar de explicarle, pero nosotros tenemos que dirigir el tema de la consulta. Que, lógicamente, si ponemos a discutir con ellos, pues no vamos a lograr nada. Pero no, de repente, mire señora, sí, tiene usted razón, pero ¿qué le parece si yo lo voy a examinar además y de repente podemos ver alguna otra alternativa o ver algo más complementario que le puede ayudar? Bueno, en cuanto al secreto médico, obligación ética que tiene todo el equipo de salud de no divulgar ni permitir que se conozca la información que directa o indirectamente hemos obtenido. O sea, lo que escucharon ustedes en la visita médica, lo que leyeron de repente en la historia clínica, lo que les confió el paciente. Eso es el secreto médico, ustedes no pueden divulgar. ¿Ya? No es que, me encontré a mi vecino hospitalizado, me veo su historia y me voy corriendo a mi casa, mamá, papá, está el vecinito, el fulanito de tal, está hospitalizado, tiene esto y el otro. ¿Pueden hacer eso? No se puede hacer. ¿Ya? Nosotros estamos regidos, además de que por un código de ética, también es un derecho del paciente y puede traernos problemas incluso legales si es que nosotros nos demos este sufrimiento. Esto implica también que yo no voy a ir a tomarme selfies o hacer TikToks o hacer nada con los pacientes, no se puede.
Ahora, por motivos académicos, sí, pues de repente pueden tomar la foto de la lesión y una parte, pero tienen que preguntarle y pedir el consentimiento al paciente, y si van a exponer su rostro, descubrir los ojos. Entonces, no podemos estar haciendo estas cosas. Está prohibido que hagan eso en los hospitales. Ahora, claro que hay excepciones, ¿no? Pero generalmente esas excepciones son dadas por un juez. O sea, para ustedes no hay excepciones. Muy bien. Ya. Para el examen, entonces estas son algunas recomendaciones que van a tener en cuanto a la elaboración de la historia clínica, ¿ya? Cuando hacen su anamnesis, en fin. Para el examen físico, ya saben que van a utilizar sus técnicas de exploración, inspección, palpación, percusión y auscultación. Y necesitan sus útiles escolares. Todos deben tener su estetoscopio, su tensiómetro, su pulsosímetro, su martillo de reflejos y su linterna. Todos, por favor, sin excepción. Y tenerlo en los bolsillos de su mandil, no en la mochila ni en otro sitio que es donde pueda, no, sino en el bolsillo de su mandil, a la mano. Cuando hacen el examen físico, respetar siempre el pudor del paciente, ser delicado al momento de examinar, decirle, señor, señora, le voy a examinar su corazón, le voy a examinar sus pulmones, ¿no? No hay necesidad de descubrirlo completamente y exponerlo al paciente, sobre todo cuando estamos pues en los hospitales del Ministerio de Salud, que son áreas, ambientes de hospitalización comunes, ¿no? Pueden irlo descubriendo por partes para poder examinarlo, ¿no? Y disponer de todos los instrumentos necesarios. Porque ya no tengo listo mi paciente para examinar el pulmón, ¡ay! Pero voy a traer mi estetoscopio, porque lo he dejado en mi mochila. No, voy a traer la linterna, voy a ir corriendo al otro grupo a ver si les pueden prestar alguno de los instrumentos. No, tienen que disponer de todo lo necesario. Por favor, no hagan esto, no examinen encima de la ropa del paciente. ¿Ya? Sí, pero doctora, yo he visto que el interno, el residente, el asistente, el jefe de servicio examinan encima de la ropa, pero está mal. ¿Ya? Entonces hay algunas cosas que se hacen y se hacen costumbre, pero están mal hechas. Entonces ustedes acostúmbrense a hacer las cosas bien. El estetoscopio es un aparatito que está diseñado para estar en contacto con la piel y así tiene su máxima eficacia. Y ustedes están aprendiendo, entonces traten de hacerlo directamente en contacto con la piel para que no haya interferencias, no puedan escuchar bien los ruidos. Ahora que ustedes están en el momento. Entonces esta es una forma adecuada, miren, sin descubrir mucho al paciente, sin molestarlo mucho, pero podemos examinar. Bien, acá ahora algunas recomendaciones en cuanto a la bioseguridad. Ustedes están yendo a hospitales, centros de salud, en fin, que son áreas potencialmente contaminadas. ¿Qué riesgos corremos ahí? Riesgos biológicos, ¿ya? Agentes infecciosos, ¿no? Que pueden causar enfermedad a ustedes mismos, pueden hacer que esas enfermedades las lleven ustedes a su casa y enfermar a sus familiares, o simplemente estar llevando esas enfermedades de paciente a paciente y ocasionar un brote de repente en el hospital. Entonces, la bioseguridad es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas y actitudes que protegen la salud y seguridad de nosotros como personal de salud y también de la comunidad, ¿no? Frente a los riesgos producidos por agentes biológicos, sobre todo biológicos, pero también químicos, físicos. Entonces, la bioseguridad, los principios de la bioseguridad son tres pilares importantísimos. Universalidad, es decir, que yo tomo mis precauciones en todo paciente, yo asumo que todo paciente está potencialmente infectado. No que, ay no, es que no me parece porque yo lo conozco y no, él no debe tener nada y hago un procedimiento, por ejemplo, sin guantes, lo hago con guantes. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquier paciente podría estar potencialmente infectado. Universalidad. Y otro principio es las barreras de protección, ¿no? Acá tenemos la inmunización, todos deben estar vacunados. Entonces, cuando el reglamento debe tener su vacuna de hepatitis, tétanos, que en el momento de la matrícula se les pide. Entonces, esta inmunización nos protege. Y el uso de barreras físicas como guantes, gorros, mandiles, en fin, que eso tiene su indicación para cada procedimiento, para cada acción que vamos a hacer en los hospitales, pues vamos a utilizar diferentes tipos de protección. Pero la medida más importante de bioseguridad es el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar después un poquito sobre el lavado de manos, que es la medida de bioseguridad más importante que sí todos lo podemos hacer y lo debemos hacer, solo que no estamos acostumbrados, porque tengo que ir acostumbrándonos. Y por último, de los principios de la bioseguridad,
autoridad el manejo de residuos, ¿ya? Que, bueno, eso más le compete al personal asistencial, al personal de enfermería, en fin, y al personal de servicios generales de los hospitales, pero ustedes también deben saber, ¿ya? O sea, si comieron, porque yo veo que a veces llevan sus galletas, sus cosas así, ¿en qué tacho lo van a desechar? La envoltura de la galleta. ¿En el amarillo, en el rojo o en el negro? En el negro. Entonces también, no todos, tenemos que saber dónde desechamos nuestros residuos para no producir riesgos para los demás pacientes, ¿no? Ahora, procedimientos ustedes todavía no van a realizar, ¿ya? No, al menos en el curso de semiología no van a realizar procedimientos, no inyecciones, sacada de agas, nada, ¿ya? Pero bueno, esos procedimientos también tienen su proceso para el desecho de los residuos contaminados, ¿ya? Pero en el caso de ustedes, todavía eso no se va a aplicar. Y como les mencioné, en la medida más importante, el lavado de manos, ¿ya? Estudiense por favor cómo es que nos debemos lavar las manos, ¿ya? La parte médica se lo puede tomar en el examen, ¿ya? Ya les estoy avisando, ahí tienen una pregunta, ya ganaron, ¿ya? Importantísimo. ¿Y en qué momentos, no? Con los momentos que uno se lava las manos también es importante. En resumen, antes de agarrar a mi paciente y después que he tenido contacto con mi paciente, tengo que lavarme las manos. Pero doctora, ya hemos ido al hospital y no hay lavabos, no hay jabón, no hay nada. Bueno, ustedes lleven su jabón, su frasquito de jabón, lleven su frasquito de alcohol gel, ¿ya? También, porque también si es que no podemos inmediatamente lavarnos las manos con agua y jabón, podemos hacer este mismo procedimiento con alcohol gel si las manos no están muy manchadas. O sea, si yo conversé con mi paciente, lo palpé, no tiene lesiones, nada, puedo lavarme con alcohol gel nada más, ¿no? Siguiendo estos mismos pasos. Pero si mis manos ya están visiblemente sucias, sí tengo que ir a los lavatorios y lavarme bien las manos con agua y jabón, como se indica en el grado. Entonces, lavado de manos es importante. En las medidas de bueno, el uso de equipo de protección adecuado tiene guantes, barbijos, lentes, ¿no? Protectores, mandil, gorros, botas, en fin. Pero estos diferentes equipos vamos a utilizarlos de acuerdo a los procedimientos, que no se usa para todo, ¿ya? Si no van a ir al hospital pues, disfrazados como digamos en el COVID, no. Lo único que van a necesitar ustedes es esto, ¿sí? Va con scrap y mandil, ¿ya? No scrap solito, ¿ya? Ustedes no van a ir caminándose por todo sitio con solamente scrap, sino con su mandil, que tenga ahí bien grande su identificación, de qué universidad son, su nombre y su barbijo, su mascarilla KN95. Esta es la forma como ustedes van a ir a los centros de salud de los hospitales, porque van a estar en ambientes de una contaminación mediana, no deben entrar a ambientes de contaminación, al menos no por ahora. Muy bien, ¿preguntas?